Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén y amén. Aquí en la Biblia podemos encontrar las respuestas, las salidas a situaciones difíciles o de duda que podemos enfrentar en nuestro día a día. Amén. Amén. Ahora ya le voy a pedir de favor que abra su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 1 en adelante, es donde vamos a dar lectura el día de hoy. Hebreos 7, en su Biblia aparece como el sacerdocio de Melquisedec. Cuando esté listo, lista, me dice. Amén. Amén. Versículo 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó del diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Pero aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por esa oportunidad que nos das de reunirnos. Padre, tú eres bueno, Señor. Yo te pido, Padre, que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo, la unción tuya, Señor, ministrando a tu iglesia, Señor. A partir de este momento, Señor, queremos que tú estás aquí, Señor Jesús. Dice en tu palabra que donde haya 2 o 3 más reunidos en tu nombre, allí estarás. Y aquí está, Señor Jesús, tu presencia, tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra sea predicada bajo tu unción, Padre. Yo me hago a un lado como un hombre que falla, Señor, un hombre mortal, Señor, pero tú te puedes glorificar a través de este siervo inútil, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. En esta mañana vamos a hablar de una de las más grandes bendiciones con las cuales puede contar el creyente, el discípulo de Jesucristo, los hijos de Dios, y me estoy refiriendo a la bendición que viene con los diezmos, ¿verdad? Para ponernos un contexto, en un contexto acerca de lo que acabamos de leer, voy a regresarme a Génesis capítulo 14, versos 17 al 20, donde Abraham volvía después de derrotar a unos reyes, en el cual él
estaba dando el diezmo a Melquisedec. Dice en Génesis 14, 17, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Por principio de cuentas, vamos a definir qué es el diezmo. El diezmo es en el original un impuesto, un tributo o una contribución que se realizaba en la tribu de Leví, que es lo que vamos a ver más adelante a lo largo de estas dos enseñanzas, en el cual Dios había establecido un tributo, un impuesto para la manutención de los levitas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a ver cómo aún antes de que la ley de Moisés se diera a conocer, vemos cómo Abraham ya estaba dando el 10% de lo que él había adquirido del botín después de derrotar a sus reyes. Se los estaba dando a Melquisedec, que en el original Melquisedec significa mi rey de justicia. Y cuando hablamos de Melquisedec, estamos hablando de que es en la teología se conoce esto como una cristofanía, es decir, una revelación física preencarnada de Jesucristo antes del Nuevo Testamento. Por eso dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7 de nuestro texto base: y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. En este sentido, Abraham estaba poniendo la muestra de lo que tú y yo como iglesia habríamos de dar continuidad al honrar a Dios a través de nuestros diezmos. Amén. Amén. Dice en el versículo 2 de nuestro texto base: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, habla de Melquisedec, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Y esto nos hace alusión a una sola persona que puede ser portadora de estas características, de estas cualidades, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le mencionaba hace un momento que Abraham lo que estaba experimentando era una aparición preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a ver a lo largo de este estudio diferentes pasajes de la Biblia en los cuales Dios estaba por bendecir no solamente al pueblo de Israel, sino también por bendecirnos a nosotros cuando nos sacó del desierto hacia la tierra prometida, espiritualmente hablando. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 19. El día de hoy sí vamos a leer un poquito. Y ¿sabe qué es lo bueno de leer? Es que el conocimiento te lleva a abrir tu mente y el conocimiento te conduce a la verdad. La verdad Amén. Es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Te lleva a un conocimiento más amplio y a tener bases en tu crecimiento espiritual para saber cuáles son las bendiciones que Dios ha reservado para ti, para mí, dentro de su plan divino para nuestras vidas. Amén. Amén. Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 19. Cuídate, atención con esta palabra, cuídate, repita conmigo, cuídate. Cuídate. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, atención aquí, y se enorgullezca tu corazón,
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como ahorita les estaba mencionando, este pasaje no solamente hace alusión a la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, sino también espiritualmente podemos hacer una analogía en cuanto a nosotros cuando vivíamos en un mundo de pecado, en un mundo de pobreza espiritual, de pobreza financiera, en quebranto, en aflicción, por estar apartados de los caminos de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor está haciendo una clara advertencia al pueblo de Israel, y es esa misma advertencia que Dios nos hace hoy también en nuestros días, en nuestras vidas, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía en el versículo 11 que pusiera atención en la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué le mencionaba esa palabra en particular de cuidar? Fíjese, la palabra cuidar en el hebreo shamar significa cercar alrededor, rodear, proteger, advertir, velar, vigilar. Es decir, Dios estaba diciendo de otra manera: vigila de no olvidarte de tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Dios lanzando esta advertencia contra su pueblo y contra ti, para ti, para mí? Porque el corazón del hombre tiende muy fácilmente a olvidarse de Dios cuando tiene tiempos de bonanza, ¿verdad? Casi por lo general el ser humano tiende a buscar a Dios en momentos de aflicción. Sin embargo, cuando pasa esos momentos de aflicción y vemos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, en esos momentos de quebranto, y Dios nos hace el favor, la misericordia de otorgarnos el milagro, la restauración, la sanación, etcétera, muy fácilmente somos de olvidarnos de Dios, ¿verdad? Por eso Dios estaba lanzando esta advertencia al decir: cuídate de no olvidarte de tu Dios. Y sabes, como ahorita veíamos en el original, que significa vigilar, Dios está diciendo: vigila de no olvidarte de tu Dios. En otro sentido también estaba diciendo que en el versículo 17 de Deuteronomio que acabas de leer, que dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Sabes? Muchas veces el corazón del hombre, cuando no conoce a Dios, o cuando incluso puede llegar a estar enemistado con Dios, es muy fácil de enaltecerse el ser humano, ¿verdad? De ensoberbecerse y decir, bueno, hemos escuchado incluso frases como: es que el que trabajó fui yo, no fue Dios, yo fui el que hice el trabajo. Y ese tipo de expresiones que hemos llegado a escuchar habla de un corazón ensoberbecido, de una gente que no es agradecida con Dios, que no reconoce el poder, la misericordia, y que es Dios el que da los talentos, la fuerza, como menciona aquí en este pasaje de la Biblia, que dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y sabes, el ser humano, como ahorita te mencionaba, es muy fácil de darse al olvido, de darse a la ingratitud. Y una de las advertencias que Dios hace es que cuidemos nuestro corazón de no desviarnos en pos de la riqueza. Y
otro punto que también hace advertencia de Dios es de que de que nos cuidemos de no enorgullecernos, sino reconocer que es Dios el que nos da todas las bendiciones, que es Dios el que nos hace prosperar, que es Dios el que nos da salud, que es Dios el que nos da el trabajo, que es Dios el que nos protege en la entrada y la salida a nuestras casas, que es Dios prácticamente el que nos da todo, ¿verdad? Amén. Y fíjate lo que dice en Mateo 6, versículos del 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Porque si tú y yo tomamos en cuenta nuestro texto base que habla acerca de los diezmos, Dios estaba preparando al pueblo de Israel para las bendiciones que le iba a dar, pero no sin antes lanzarles advertencia. No te olvides de tu Dios. Cuando tú y yo hemos sido bendecidos por Dios, no debemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros y tenemos que ser agradecidos a través del diezmo, ¿verdad? Amén. ¿Qué es el diezmo? Como ahorita veíamos, el diezmo es una forma de reconocer que es Dios el que nos da el poder, la grandeza, para poder ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, no solamente financieramente Amén. hablando, ¿verdad? Dios estaba hablando al pueblo de Israel que los iba a bendecir, pero que su corazón no se iba a ir en pos de las riquezas. ¿Sabes que hay un dicho que versa de la siguiente manera? El que nunca ha tenido y llega a tener, ¿qué? Loco se quiere volver, ¿verdad? Y muchas veces así el ser humano, cuando vive en escasez y llega a tener, se vuelve una persona soberbia, codiciosa, avariciosa, mezquina. Y sabes, lo que Dios estaba haciendo contigo y conmigo, tanto con el pueblo de Israel y contigo y conmigo, era prepararnos para que nuestro corazón no se fuera a ir en pos de las riquezas, en pos de lo material. ¿Sabes por qué? Porque todo lo material es efímero. Todo lo material es superfluo, es secundario. Lo primario, lo principal en tu vida, en mi vida, debe de ser la presencia de Dios en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Amén, amén. Eso es lo que va a sostener tu vida y mi vida. Sí, amén. Aunque haya aflicción, aunque haya quebranto, aunque haya crisis, si tú tienes a Dios, si tu corazón no está puesto en lo terrenal, tu corazón va a estar guardado, va a estar blindado, porque tú vas a saber que aunque el mundo se vuelva contra ti, Dios no te va a desamparar. Amén, amén. Amén. Por eso es muy importante que nuestro corazón no se vaya en pos de las riquezas. Lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿recuerdan ustedes que cuando vieron que habían pasado 40 días, 40 noches y Moisés no volvía del monte Sinaí donde estaba recibiendo el decálogo? El pueblo dijo, no, Moisés, lo estoy parafraseando, no, Moisés ya se tardó mucho, vamos a hacer un oro, un Dios que nos conduzca por este desierto. Hicieron un becerro de oro con las riquezas que Dios le había dado, ¿verdad? Las riquezas que habían sacado de Egipto, el oro, la plata, los mantos. Con ese oro empezaron a hacer su becerro. Y Dios estaba reprendiendo al pueblo de Israel por haber cometido tal pecado. Por eso es muy importante que tú y yo debemos de aprender que el diezmo es una forma de honrar a Dios y una forma de demostrar que tu corazón y mi corazón no se ha desviado ni se desviará en pos de las riquezas. ¿Sabes por qué? Porque si tú no eres fiel, dice la palabra de Dios, en lo poco,
no puedes ser fiel en lo mucho. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, te pondré, ¿verdad? Y si una persona no es fiel con lo que Dios le ha dado, Dios no lo puede utilizar. No puede ser un vaso de honra, no puede ser un vaso, un instrumento con el cual pueda bendecir a otras personas, porque sabe que su corazón no está preparado, en el caso de las finanzas, para manejar el dinero, y su corazón se va a ir en pos de lo material. Por eso es que es muy importante que tú y yo tengamos entendimiento de que lo que es de Dios no puede ser desviado para tu vida personal, o puedes hacer caso omiso de esta orden que Dios estaba dando para honrarle. Levítico 27, 30 al 32 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? De Dios. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, versículo 31, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Quizás tú y yo no tengamos vacas, no tengamos ovejas, pero tenemos un trabajo, ¿verdad? Amén. Aquí en la ciudad, los que vivimos en la ciudad. Y fíjate, aquí hay algo muy importante. Si analizamos con cuidado el versículo 30, dice: y el diezmo de la tierra y la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. La palabra dedicada en el hebreo viene de la palabra kodesh, que significa sagrado, santidad, santuario. Es decir, cuando dice es cosa santa, dedicada a Jehová, es algo que le pertenece a Dios. ¿Tú y yo tomaríamos algo que es de Dios? No. Si de hecho la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies, ¿verdad? El universo le pertenece a Él. Pero en este caso, fíjate, en el versículo 31 dice: y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona en el Antiguo Testamento está hablando al pueblo de Israel, por X razón no podía aportar el diezmo, cuando lo repusiera ese diezmo lo tenía que reponer con un 5% más. Es decir, le tenía que dar a Dios 15% más. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Se lo voy a leer una vez más. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Imagínense cuando usted y yo, por X razón, tuviéramos que tomar del diezmo del Señor. Ahora ya tendríamos que dar el 15%. Sin embargo, no es así. No lo llevamos a cabo así. Número uno, ¿por qué? Porque esto era privativo para la tribu de Leví, para el pueblo de Israel, para los israelitas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Sin embargo, lo que es un hecho inamovible, lo que no puede ser refutable, es de que aquí tenemos que analizar la condición de nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestro corazón sea recto y justo ante los ojos de Dios. Por eso dice que el diezmo es una cosa dedicada a Jehová, es algo sagrado para Dios. Números capítulo 18, verso 20 al 21. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio,
por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí vemos cómo ya en la ley de Moisés Dios le estaba dando una orden explícita al pueblo de Israel. ¿Y a qué me refiero? Cuando entran a la tierra prometida, el pueblo de Israel, después de vagar 40 años en el desierto, comienza la repartición de tierras, y a las 11 tribus, exceptuando la de Leví, se les empiezan a dar sus territorios. Josué empieza a dar los territorios a cada tribu de Israel. Sin embargo, a la tribu de Leví, que era la descendiente de Aarón, recordemos que Aarón era el que Dios había puesto como sacerdote en el tabernáculo. Moisés era su guía, pero a Aarón era el que se dedicaba a los sacrificios, a recibir las ofrendas para el Señor, a presentar todos esos sacrificios en el tabernáculo. Toda su descendencia no iba a recibir ningún tipo de porción territorial en la tierra prometida, sino que ahí Dios, toda esa descendencia ya la había destinado para el servicio sacerdotal, para que le sirviera dentro del tabernáculo de reunión, posteriormente en el templo. Por eso dice ahí en el versículo 20: de la tierra de ellos no tendrás heredad, le dice Aarón, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad. Fíjense, aquí hay algo muy hermoso. Dios le estaba diciendo a Aarón: ¿sabes qué? Ellos van a recibir algo terrenal y tú no. Cualquier persona diría: ay, pero ¿por qué yo no, verdad? Pero Dios le estaba diciendo: yo voy a ser tu parte y tu heredad. Fíjense, qué honor, qué honroso, híjoles, no hay palabras para expresar, ¿verdad? A ellos ellos van a tener tierra, ganado, pastos, casas, pero ¿sabes qué? Para ti, yo voy a ser tu heredad, yo voy a ser tu porción. ¡Wow! Ahí es cuando los pastores nos sentimos honrados, nos sentimos inmerecedores de tan grande honor, de que nuestro Dios a nosotros nos ha escogido como su heredad. Amén. Claro que ustedes, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes? El precio del pastorado no es fácil. A veces se viven muchos momentos de soledad, a veces se viven muchos momentos de quebranto, a veces se viven muchas aflicciones, a veces se vive mucha soledad, a veces se vive mucho señalamiento, a veces se vive mucha crítica, son tantas cosas que pudiera expresar en este poco tiempo que tengo de ejercer este ministerio, pero al mismo tiempo yo les puedo decir que cuando entendí esta porción de las Escrituras, mi corazón se llenó de gozo, mi corazón se llenó de alegría, y entendí tantas cosas que he pasado, a pesar de que son pocos años, y que he tenido el honor de compartir esas experiencias, esos quebrantos, incluso con mis ovejas, con mi familia. Y entendí cuán honroso es este ministerio, y le estoy agradecido a Dios. Estoy haciendo un paréntesis en toda esta enseñanza, pero déjeme decirle una cosa, que cuando usted honre a Dios con sus diezmos, Dios le honrará. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra a quienes le honran. Amén. Amén. Y dice ahí, versículo 1: y yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, el ministerio significa un oficio, un servicio que nosotros prestamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el punto número 4
de mi tema. Dice Jesús que mencionó que Él no venía a abolir ni a suspender la ley, sino a cumplirla. Y aunque ya no estamos bajo la ley como sombra es parte de la esencia del nuevo pacto, y los que predicamos el Evangelio tenemos los mismos derechos que los levitas por cuanto ejercemos dicho ministerio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Muchas veces se nos ha criticado porque se piensa que este oficio es una forma de lucrar con la gente, y desgraciadamente hoy en día, debido a la corrupción que ha habido dentro de este ministerio, pues sí ha habido malos servidores de Dios que se han ido en pos del dinero, se han ido en pos de la fama. Sin embargo, aún por gracia de Dios existe un remanente de ministros que tratamos de predicar, no tratamos, sino que predicamos la sana doctrina, no con el afán de lucrar con la fe, con el quebranto de la gente, sino lo hacemos únicamente como una forma de poder vivir de lo que se recauda también aquí, porque no es fácil también. Por eso es que incluso hay universidades teológicas. Esto es como una carrera profesional en la cual se tiene que invertir tiempo, dinero, finanzas, libros, se tiene que pasar muchas noches en vela, se tiene que, si usted como me permite el término, espero que no suene vulgar, se tiene uno que quemar las pestañas, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel, nuestro hermano Manuel, que ha compartido la palabra de Dios, él ya se ha estado dando cuenta, me imagino, que no es fácil la predicación. Ahora, no solamente el pastorado no solamente le implica la predicación, implica enseñar otro tipo de cursos como los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones de servicio, bautismos, el saber discipular a la gente, el darles un seguimiento cuando están en un momento de aflicción. Son muchas cosas, una gran preparación que lleva este ministerio, y por eso es que muchas veces se nos critica de que nosotros vivimos de esto, pero en realidad esto es un oficio también, si lo vemos desde una forma objetiva. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, verso 14, así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces también los pastores tienen que dejar una vida personal. Incluso muchas veces los pastores podemos pasar años sin tomar vacaciones, mientras que las ovejas sí se van de vacaciones, etcétera, etcétera. El pastor tiene que ir a los hospitales a orar por el enfermo. El pastor tiene que estar al pendiente de lo que hace falta dentro de la congregación. Tiene que implementar nuevas técnicas, tácticas para atraer a la gente, etcétera, etcétera. En fin, es un trabajo muy amplio y no es fácil. Por eso es importante que, como decía el pastor David Diamond, si usted está en una congregación en la cual se predica la sana doctrina, el pastor ama las ovejas, tiene buen testimonio, apoyen a su pastor, porque no es fácil. El precio del pastorado es muy difícil, lo podemos ver incluso en la iglesia primitiva. Los discípulos de Jesucristo pasaron muchas penalidades. De hecho, 11 de ellos, a excepción del apóstol Juan, tuvieron una muerte violenta. El apóstol Pablo pasó naufragios, lo apedrearon en Grecia, ya lo daban por muerto. Cuando fue perseguido, estaban haciendo un complot para matarlo, lo bajaron por la muralla de la ciudad en un canasto.
son muchos quebrantos, cárceles, pasó el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando estuvo en la cárcel, el apóstol Pedro también. El pastorado no es fácil, sin embargo, vale la pena, porque todo lo que hagamos, tanto ustedes como ovejas, como los pastores, hay una recompensa. Dice la Biblia que hay 7 tipos de diferentes de corona para el servicio que hayamos prestado en la obra del Señor, ¿verdad? Sí, amén. Deuteronomio 26, del 11 al 13. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. ¿Cuántos se han alegrado cuando Dios ha bendecido su casa? Amén. Cuando, por ejemplo, en diciembre hemos tenido la fortuna de comprar un mueble nuevo, no sé, una pantalla, un equipo de audio nuevo a nuestra casa, nos hemos alegrado, ¿verdad? De que Dios ha sido bueno. Dice, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de los frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Aquí podemos ver cómo Dios le estaba dando una orden explícita a su pueblo de que el mismo diezmo que iban a aportar a los levitas también debían de compartirlo con el huérfano, con el extranjero, con el pobre, con la viuda. Y ese es uno de los propósitos también por los cuales el pastor también está obligado a velar por las ovejas. De hecho, cuando nosotros hemos tenido oportunidad en este ministerio, nosotros hemos otorgado el diezmo a las ovejas, no como una forma de ánfulas o de crecimiento personal, de vanagloria personal, sino porque es algo que Dios nos está mandando en su palabra, ¿verdad? Amén. Dios está diciendo que no vamos a desamparar al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero. Y sabes, en este sentido, tú y yo éramos extranjeros espiritualmente hablando dentro de las promesas de Dios, porque nosotros no éramos parte del pueblo de Israel, nosotros éramos gentiles. Sin embargo, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora ya somos parte del pueblo de Dios. Y si es por fe, también nosotros somos ya parte del pueblo de Dios por nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que es el padre de la fe. Dice la palabra es que ahora nosotros ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora también estamos de cierta forma obligados a honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras finanzas. Fíjate lo que dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos estábamos en Cristo antes? Todos, ¿verdad? Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos tú y yo. Esa era nuestra condición cuando vivíamos apartados de Dios, cuando vivíamos en el mundo del pecado, y cuando Dios nos redime, Dios nos da esa bendición de poderle honrar con nuestros diezmos. ¿Sabe que en el libro de Ruth, si usted lee con detenimiento, Ruth representa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y Boaz representa a Dios? En ese sentido, Boaz representa al novio, que es Jesús, y Ruth representa a la novia, que es la iglesia. Y recuerda usted que Ruth había quedado viuda y ella va al campo a buscar a Boaz,
Y los trabajadores de voz en la recolección se les caían gavillas, ¿verdad? Trigo se les caía. Y vos les decía, eso que se les caiga a los recolectores, no lo recojan, déjenlo, porque eso es para la viuda, eso es para el huérfano, eso es para el pobre, para el extranjero. Y eso era lo que recogían las personas que no eran parte del pueblo de Dios. Y eso fue lo que tú y yo hicimos. Tú y yo fuimos merecedores de la misericordia de Dios. Amén. Tú y yo éramos esa Ruth, que estábamos desamparados, viudos en el mundo, viudas, sin esperanza, sin ley, sin fe, sin Dios. Y Dios, por su infinita misericordia, nos ha redimido, es decir, nos rescató de esa condición, y nos dio un nombre y nos dio una identidad como hijos de Dios. Y qué mayor privilegio, qué mayor honor, qué mayor forma de agradecer a Dios, de demostrar ese agradecimiento, que honrando a Dios con nuestros diezmos. ¿Verdad? Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjense qué promesa de Dios para ti, para mí en esta mañana. Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Sabe que la palabra honrar proviene del hebreo kavod, que significa estimar, valorar, tratar con respeto y reverencia a Dios, a los padres y autoridades? Pero en esta segunda acepción que investigué, que todavía me gusta más, en el ámbito teológico o en el ámbito de la palabra de Dios, significa la honra, implica gloria, peso o influencia, implica obediencia, admiración y reconocimiento reflejándose en actos de alabanza y gratitud, y reconociendo el valor intrínseco hacia Dios. Intrínseco es decir que no se puede mover para un lado o para otro, que no puede cambiar. Fíjense, dice, se lo voy a repetir una vez más, implica gloria, la honra implica gloria, implica obediencia, admiración y reconocimiento. ¿Cuántas veces habremos de reconocer todo lo que Dios nos ha dado por su infinita misericordia? Amén. No habría forma no podríamos terminar el día sin que nosotros pudiéramos reflejar todo ese agradecimiento que tuviéramos hacia Dios, ¿verdad? Que debemos de tener hacia Dios. Gratitud no solamente por las finanzas, sino porque Dios guardó tu familia en tu entrada, en tu salida a tu casa. Amén. Porque te dio un techo, porque te dio una taza de café, porque te dio un plato de frijoles, ¿verdad? Porque te dio un plato de sopa, porque te dio salud. ¿Sabe que una persona que tiene salud hoy en día puede considerarse la persona más rica sobre la tierra? Muchos que hemos experimentado la pérdida de salud en alguna etapa de nuestra vida, es una sensación de una miseria, pero inexplicable. Cuando has estado quizás en un quirófano, cuando has pasado por cosas muy duras, te das cuenta que el dinero no sirve de nada. Que tú puedes tener una gran cuenta bancaria, pero que al final del día el dinero no te consuela. Lo único que te consuela es la salud. ¿Y cuántos hemos experimentado la misericordia, la gracia de Dios
en nuestro cuerpo, cuando Dios nos ha restituido la salud. Amén. Y una forma de reconocerle muy mínimamente es el diezmo. ¿El diezmo para qué? Para que su obra continúe. Amén. 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 Y estoy cerrando con esto, con este versículo de Malaquías capítulo 3, versos 10 al 12. Trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme. ¿Y qué? Probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí nos podremos aventar otra media hora, ¿verdad?, explicando por lo menos, o expandirnos, mejor dicho, hasta media hora, explicando estos versículos, si no es que hasta una predicación. Dice ahí: trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Sabe que mucha gente argumenta: bueno, yo no doy diezmo, pero yo ayudo a los pobres, yo doy a organizaciones benéficas, yo doy o ayudo a X persona en la calle? Y eso no está mal, porque eso habla de un corazón misericordioso, un corazón bondadoso. Pero ¿sabe? Aquí la palabra de Dios es explícita, es tajante, cuando dice Dios: trae todos los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. ¿Dónde recibe usted el alimento espiritual? Aquí, ¿verdad? ¿Dónde oran por usted y sus necesidades? Aquí, ¿verdad? ¿Dónde puede encontrar apoyo en momentos de quebranto? Aquí, ¿verdad? ¿Dónde recibe enseñanzas de dones espirituales, dones ministeriales, dones de servicio? Aquí, ¿verdad? ¿Dónde es usted bautizado, bautizada? Aquí. Aquí es donde usted tiene que cumplir primeramente. No está mal ayudar al desvalido, como lo vuelvo a repetir. Eso habla de un corazón generoso. Pero usted tiene que cumplir, usted y yo tenemos que cumplir primeramente en la casa de Jehová. Amén. Y dice ahí: y probadme. ¿Sabe qué? En cierta ocasión Satanás trató de tentar a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús le dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no probarás al Señor tu Dios. Pero aquí en esta ocasión Dios está diciendo: pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está diciendo: pruébame. ¿Y sabes qué? Que cuando Dios da su palabra, Él no falla. Amén. Porque entonces sería un Dios mentiroso. Muchas veces hay gente malintencionada que dice: no, yo ¿por qué voy a dar ahí? ¿Por qué voy a dar el 10%? Es mucho. Pero, ¿sabes? Eso solamente habla de una condición, de un corazón duro, de un corazón que no solamente no tiene conocimiento de estas verdades espirituales que son bendición para su vida, sino muchas veces habla de un corazón codicioso, avaricioso, mezquino. Son personas que muchas veces atacan las congregaciones, muchas veces atacan a los pastores, pero en realidad no tienen ningún sustento sus teorías o sus filosofías. Cuando la palabra de Dios dice tajantemente: traer todos los diezmos, es Dios. Recordamos a través de esta enseñanza cómo
decía que todo debía ser dedicado a Jehová, ¿verdad? Es decir, debía ser santificado, es sagrado para Dios. Y yo creo que estamos de acuerdo que ninguno de nosotros tomaría algo que es dedicado, que algo que es sagrado para Dios. Y luego dice ahí en el versículo 11, fíjate cuál es la bendición, cuáles son parte de las bendiciones. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que mucha gente, decía un pastor, y estoy de acuerdo con él, si usted no honra a Dios, va a honrar al enemigo? La palabra es tajante. Jesús dijo, el que no está conmigo, ¿está qué? En mi contra. El que no siembra, recoge, ¿verdad? El que no, o no eres frío, o eres caliente. No puedes ser tibio, ¿verdad? Si usted no honra a Dios, entonces está honrando al enemigo. ¿Y sabe cómo honra al enemigo? Cuando usted no le da a Dios lo que es de Dios. Porque lo que usted no le da a Dios, tarde o temprano se le puede ir en una enfermedad, en pastillas, en médicos, quizás en un accidente automovilístico. No estoy profiriendo de ninguna manera ninguna maldición sobre las personas, de ninguna manera. Ese no es mi trabajo. Pero es un hecho que cuando no le damos a Dios, se nos va a ir esa bendición. Dios está diciendo aquí, yo voy a reprender al devorador, es decir, toda plaga, toda enfermedad, todo obstáculo, amén, todo asalto. Amén. Verso 12, y las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice, el pastor? No, ahí leanlo en su Biblia. Dice Jehová de los ejércitos. Lo dice Dios. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados. ¿Sabe que la palabra bienaventurado viene del hebreo Hashem, que significa feliz, avanzar, prosperar, gobernar y guiar? Fíjense, eso significa bienaventurado, es decir, que Dios siempre te va a llevar hacia adelante, que tú estarás por cabeza y no por cola. Amén. Que la gente dirá de ti que tú eres una persona, que eres una tierra deseable, una persona deseable, porque serás prosperado. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Porque la gloria primera será mayor que la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Porque la justicia del hombre justo será como la luz de la aurora en la mañana, que va en aumento hasta que su día es perfecto. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Es tanto para su pueblo como para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para ti y para mí. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel, los judíos, es la nación más poderosa del mundo? ¿Por qué cree que sean tan prósperos? Porque ellos no solamente leen y practican el Antiguo Testamento, sino ellos ponen por obra estos preceptos. Amén. Cuando usted ponga por obra estos preceptos en su vida, créame, o si no me quiere creer a mí, créale a Dios, que su vida cambiará radicalmente. Su vida pasará de la pobreza a la prosperidad bajo la mano de Dios. Amén. Y sabe que lo que Dios da, Dios no quita. Sí, amén. Los dones de Dios son inamovibles. Amén. Dios dice, probadme. Y sabe que Dios te hace esa invitación a ti y a mí de probarle, porque Dios en el fondo lo que busca es que nosotros testimoniemos, experimentemos su gloria y sus bendiciones.
Amén. Amén. Esta es una de las dos enseñanzas. El próximo domingo voy a dar la segunda parte acerca del diezmo, de las bendiciones del diezmo, para que no se la pierda. Y estoy seguro que esta palabra va a ser de bendición para ti que me escuchas en las redes sociales, para los que me están escuchando de manera presencial. Estoy seguro que esta palabra va a cambiar radicalmente tu forma de pensar y de ver el concepto que Dios estableció para su pueblo Israel como para su iglesia acerca de los diezmos, para que seas bendecido tú y tu casa. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias. Señor, Padre bendito de misericordia, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias porque esta palabra que emanó de mi boca, Señor, es tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí, Señor. Yo soy un barro, Señor. Soy barro, soy inútil, Señor. Soy un instrumento inservible, incluso no digno, Señor. Pero a ti te dignó, Señor, glorificarte por medio de lo inútil, de lo menospreciado de este mundo, Señor, de este siervo tuyo, Padre. Señor, que esta palabra sea de bendición para todas aquellas personas que acaban de escuchar este mensaje, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y crean que tú eres el mismo de ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Hemos terminado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti, para tu casa y tu ministerio. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.